Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Entonces vamos a comenzar. Esta es nuestra última semana, es nuestro último módulo, nuestra última unidad, perdón. Y pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que todos los contenidos que se han visto a lo largo de estas semanas queden pues integrados y consolidados. Ahora vamos a ver el tema de una forma general, ¿no? Lo que son las agnosias, lo que son las apraxias, lo que son los síndromes, los grandes síndromes del lóbulo parietal, y vamos a cerrar el módulo comprendiendo todo esto en el contexto de las diferentes neuropatologías. Bueno, los objetivos de aprendizaje entonces de esta unidad van a ser, por ejemplo, analizar los grandes síndromes del lóbulo parietal. En el campo de la neurología vamos a describir también los tipos de agnosias y apraxias, pero en el contexto de las enfermedades neurológicas que específicamente afectan la corteza cerebral posterior, ¿no? Y vamos a también mencionar las principales formas de evaluación neuropsicológica de las agnosias y de las apraxias. Eso no en esta clase, sino en la siguiente, abordando las neuropatologías. Entonces, bueno, ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Y finalmente vamos a tratar, o bueno, creo que el objetivo final de todo esto es integrar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de las unidades anteriores. Bueno, vamos a entonces enmarcar lo que vamos a abordar durante esta unidad. Habíamos empezado el módulo, habíamos empezado nuestro tema abordando las bases biológicas. Si ustedes recuerdan, la unidad 1 han sido todas las bases neuroanatómicas, funcionales, tanto de lo que es la conducta motora, de lo que es la percepción. Hemos hablado de las diferentes áreas que regulan diferentes funciones, la interacción que tienen entre ellas, la relación con las eferencias que van incluso hasta más allá del encéfalo, como ser la médula y también el sistema nervioso periférico. Hemos abordado todo eso. Después hemos llegado al tema de las náuseas y las praxias. Hemos comprendido estos procesos psicológicos superiores desde sus bases neuroanatómicas. Hemos comprendido cuál es la relación que tienen, ¿no?, con las diferentes áreas cerebrales. Hemos visto cuáles son sus afectaciones, sus manifestaciones clínicas. Tal vez no hemos profundizado, pero hemos hablado a grandes rasgos de todos estos aspectos. Entonces, yo espero que hasta el momento esté relativamente claro el concepto de náuseas y el concepto de praxias. Entonces, hay diferentes tipos de náuseas, hay diferentes tipos de praxias. Las alteraciones de estas también nos van a dar diferentes tipos de agnosias y también diferentes tipos de apraxias, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es proceder, por así decirlo, al siguiente nivel, que sería agrupar o tratar de comprender estos trastornos gnósicos o apráxicos en el contexto de lo que se denominan los grandes síndromes del lóbulo parietal. Entonces, en la literatura neurológica principalmente, se encuentran descritos de esta manera: los grandes síndromes del lóbulo parietal. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la agrupación de signos y síntomas que pueden ser de tipo agnóstico, de tipo apráxico e incluso de otros tipos, que se dan secundarios principalmente a la afectación del lóbulo parietal y de sus relaciones con las cortezas adyacentes, y que por lo tanto se constituyen en síndromes como los que vamos a mencionar en esta oportunidad.
Entonces, una vez que nosotros conozcamos ya estos síndromes, de qué se tratan y, bueno, valga también la oportunidad de aplicar este término o esta forma de comprender la semiología neuropsicológica para otros aspectos. Sé que nuestro tema no es otro más que las gnosis y las praxias, pero también van a haber síndromes del lóbulo frontal, síndromes del lóbulo temporal, con sus respectivas características, por supuesto. Y esto nos va a llevar, obviamente, a todavía darle un contexto mucho más general, y es comprenderlo dentro de lo que son las patologías neurológicas, ¿no? Entonces es importante distinguir estas cosas. Los síndromes de los cuales hemos hablado no son la patología neurológica en sí. Es decir, por ejemplo, el síndrome de Valint, que es el que vamos a ver a continuación, que está constituido pues por apraxia, ataxia, simultagnosia. Ese síndrome no es la patología neurológica, es decir, no es la enfermedad. No podríamos decir que el síndrome de Valint es una enfermedad neurológica. Estaría mal dicho. Es un síndrome que se va a manifestar en algunas patologías neurológicas. ¿Cuáles son estas patologías? Pues son muchísimas, ¿no? O sea, la lista es inmensa. Algunas, las más comunes y las que los textos mencionan más frecuentemente relacionadas a los síndromes del lóbulo parietal, van a ser los accidentes cerebrovasculares o los eventos cerebrovasculares, los traumatismos de cráneo, las demencias, los tumores, las enfermedades infecciosas, entre otras. ¿Listo? Entonces, ese es un concepto que considero que debe estar claro. ¿Listo? Entonces, son dos cosas diferentes. Sin embargo, en este caso nosotros hemos ido desde lo pequeñito, desde lo particular, y vamos a llegar a comprenderlo en el todo, en la forma general. Bueno, ¿por qué hablamos de síndromes parietales? Yo creo que la duda es totalmente lógica. Yo también, cuando empezaba a explorar estos temas, tenía la duda y decía, ¿pero por qué parietales si muchos de los síntomas o de los trastornos agnósicos, apráxicos, no son por lesiones específicas de la corteza parietal? Como hemos visto, se dan por lesiones de la corteza occipitoparietal, occipitotemporal, parietofrontal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos síndromes parietales? Y bueno, creo que es importante aclararlo, sobre todo para evitar confusiones y tener un marco referencial claro. En primer lugar, debe quedar claro que no se trata de un enfoque localizacionista, ¿no? Este enfoque de ubicar funciones específicas en áreas específicas del cerebro ya pasó de moda. No quiere decir que los aportes, por ejemplo, de Broca o de Wernicke no sean válidos o hayan quedado en el pasado. Son áreas específicas que se han descubierto, por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje. Sin embargo, en la actualidad, esto no aplica para todas las funciones cognitivas, para todas las funciones psicológicas superiores. Así que cuando hablamos de síndromes parietales, no estamos bajo un enfoque localizacionista. Ya vamos a comprender por qué. Una de las causas o de las razones por las que se dice síndromes parietales es porque el lóbulo parietal en este caso va a tener una función integradora, va a ser, por así decirlo, el eje estructurador de determinadas funciones. Entonces, habíamos visto en el caso de las agnosias visuales, el procesamiento comienza en regiones occipitales.
Sin embargo, las vías, por ejemplo, dorsales, van a regiones parietales, entonces es aquí donde suceden ciertos procesos y la información cobra otro sentido. Ya no es solo la percepción de la forma, del color o de un movimiento, sino se van añadiendo elementos que van complejizando esta percepción. Y muchos de estos elementos que se añaden se dan en el lóbulo parietal. Entonces, habíamos visto también que el lóbulo parietal no solo es una corteza de asociación o una corteza de procesamiento de la información somatosensorial, sino que cumple funciones realmente muy complejas. Entonces, en primer lugar, vamos a tener clara esa idea, ¿no? Que hablamos de síndromes parietales porque es en esta región del cerebro en la que se van a integrar y se van a estructurar muchas funciones. Pero esto tampoco significa que termine ahí. Como habíamos visto, hay muchas relaciones del lóbulo parietal con la corteza frontal y también con la corteza temporal. Entonces, muy opuesto al enfoque localizacionista, nosotros estamos viendo y estamos abordando el tema desde un enfoque, podríamos decir, de sistemas funcionales o, como se le llama en la actualidad, de conectividad funcional. Teníamos pendiente un pequeño tema y en alguna de las diapositivas estaba, pero no habíamos tenido el tiempo de explicarlo y me parece que es importante explicarlo en este momento. Vale la pena porque vamos a poder comprender de mejor manera este concepto de los grandes síndromes parietales. Habíamos mencionado en algún momento que las vías dorsal y ventral eran, bueno, vías de procesamiento visual que nos permitían cada una, pues, saber el qué y el dónde, ¿no? De los objetos que estamos viendo. Y a grandes rasgos creo que sabemos y hemos conocido estas vías, ¿no? Habíamos mencionado también en algún momento que modelos recientes nos indican que ya no son solo dos vías, sino que estas se subdividen y dan lugar a 5 vías. Aquí en la diapositiva ustedes tienen pues descritas las regiones a las que cada una de estas vías va llegando y creo que ustedes lo pueden leer con calma después. Lo que me interesa es explicarles lo siguiente. La vía dorsal, la que conectaba o la que nacía en la corteza occipital y se dirigía a regiones parietales, se subdivide en dos, en estos nuevos hallazgos, que van a ser las vías 2 y 3. Y la vía ventral se va a subdividir en 3, que corresponderían a los números 1, 4 y 5. Tenemos esta imagen que corresponde a este estudio y yo sé que parece muy complejo y parece muy difícil de identificar cada una de las siglas y de los números y demás, pero si le prestamos un poquito de atención, vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en rojito la vía 1. La vía es una vía ventral. Como ustedes bien pueden ver, está llegando hacia la corteza temporal. Tenemos la vía 2, que sería la que comúnmente conocemos como la vía dorsal, la que se dirige a regiones parietales. Tendríamos ahora una tercera, que también va a ser dorsal, pero no es similar, no es la misma que en la tradicional vía del donde. Tendríamos esta cuarta vía, que no se ve sobre la cara del hemisferio cerebral, sino se ve de forma medial. En este caso, esta cuarta vía es ventral.
estaríamos diciendo que se dirige a regiones temporales. Y tenemos ahí abajo una quinta vía que también estaría dirigida hacia la región temporal. Aquí es importante notar algo, y es esto, es esta conexión en líneas punteadas que va desde el número 1 hasta el número 2. Número 1 habíamos dicho que era una vía ventral y número 2 una vía dorsal. Según este modelo, pues existe una relación, existe una vía que va a conectar estas dos regiones. ¿Y cuál sería la importancia? Esto nos estaría indicando que la información procesada en los lóbulos temporales está siempre actualizada en el lóbulo parietal y viceversa, ¿no? Entonces son dos informaciones que constantemente se retroalimentan y de esta forma se comunican. Es por eso que en muchos casos de lesiones parietales habíamos visto que está afectado el acceso al campo semántico. Por ejemplo, el campo semántico o el acceso a la memoria semántica no es una función del lóbulo parietal. Entonces, ¿por qué se afecta? Pues aquí podríamos tener una respuesta, ¿no? Por esta comunicación entre estas dos cortezas a través de esta vía. Así que creo que es importante tomarlo en cuenta. Cada una de estas subdivisiones, de estas 5 vías en total, aún siguen en estudio. Todavía se desconocen sus funciones de manera amplia, pero ya se van esbozando algunas ideas, ¿no? de lo que van haciendo. Entonces, tendríamos una vía ventral conformada por estas 3. La vía 1, que sería la que tradicionalmente describen los libros como la vía del qué, y otras 2 adicionales, que, por ejemplo, estarían comunicando con el cíngulo y con el sistema límbico. Actualmente solo hay hipótesis de las funciones que cumplen, pero una de las hipótesis plantea que esta vía permite precisamente que toda esta información que va por la vía ventral, el acceso a la semántica, el significado, el acceso al conocimiento, podríamos decirlo, está relacionado, va a tener una relación también de esta manera con, por ejemplo, el procesamiento emocional y otros aspectos que están a cargo del sistema límbico. Y tenemos una quinta vía, específicamente, hasta ahora, se la describe como de reconocimiento de rostros. Sin embargo, ya les digo, todavía sigue en estudio. Y tendríamos una vía dorsal, que sería occipito parietal, y bueno, que se subdivide en 2. La vía 2, la tradicional del donde, la que la literatura clásicamente describe como la vía del donde, y otra que también sería análoga a la vía 4 ventral, que está comunicando esta parte dorsal con el cíngulo y el sistema límbico. Entonces, sería una red increíblemente grande, compleja, donde no solo podemos saber el qué y el dónde de los objetos, sino que en primer lugar el qué y el dónde se integran, esa información que se integra, y esta información a la vez también se integra con regiones frontales, con regiones límbicas, y llega a ser algo muy, muy complejo. Dentro de todas las vías que acabamos de mencionar, nos interesa mucho una, y es la número 1. Esta descripción la tienen en una de las diapositivas anteriores, pero pues para recalcar, ¿no?, de qué se trata, esta vía se va a extender a través del área temporal medial dentro del surco temporal superior y va a llegar a la corteza parietal inferior a través de esta corteza vestibular parieto-insular,
Y esta sería, como les decía, la vía que tal vez nos interesa conocer porque nos está indicando de la comunicación y la integración que existe entre las regiones parietales y temporales. Y bueno, ahí está. Si ustedes pueden ver, hay un gran punto celeste que dice PIVC y esta sería precisamente esta corteza vestíbulo parietal insular. Por debajo está el giro temporal superior y es por ahí por donde transcurre esta vía de comunicación entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Lo que nos tiene que quedar claro es que existe una comunicación constante entre la corteza temporal y parietal, entre lo que comúnmente denominábamos el qué y el dónde, y también existe la integración de esta información en tiempo real. Entonces, es, por ejemplo, esta una de las razones por las que muchas funciones del lóbulo temporal se las quedan afectadas por lesiones del lóbulo parietal, ¿no? Y cuando hablamos de los grandes síndromes parietales, tenemos que considerar esto, porque muchos de estos síndromes puede haber afectación que parecería temporal o de regiones temporales, sin embargo es gracias tal vez a esta comunicación que existe, que es que una lesión parietal da como resultado afectación de funciones también temporales u occipitotemporales, occipitoparietales. Así que, ya les digo, me parece algo interesante, algo bueno para tenerlo en cuenta y comprender mejor por qué hablamos de síndromes parietales y cuál es la relación funcional. Todo esto es bajo el modelo de conectividad funcional. Ya les digo, no es un modelo localizacionista, sino es un modelo de conectividad funcional. Absolutamente todos los procesos superiores, cerebrales superiores, e incluso los que no son considerados superiores, pues van a estar relacionados de alguna manera. ¿Listo? Entonces, para comprender estos síndromes parietales, pues es bueno tomar en cuenta estas vías de comunicación con otras regiones y, en este caso, con las cortezas occipitales y temporales. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a ver y a describir los grandes síndromes parietales. Tenemos entonces estos síndromes del lóbulo parietal y como habíamos visto al inicio de la clase, estos síndromes van a ser, en palabras sencillas, la agrupación de signos y síntomas que pueden ser resultado de afectación occipital, parietal, temporal, y van a constituirse en, por así decirlo, en grupos para formar estos síndromes. Entonces, dentro de los síndromes del lóbulo parietal, principalmente nosotros vamos a ver la combinación, la posible combinación de las agnosias, de apraxias, y también de otros trastornos neuropsicológicos o neurológicos. Otros trastornos neuropsicológicos podrían ser los que vamos a ver en el síndrome de Gerstmann, como ser la calculia, la agrafia, que no son para nada síndromes ni agnósicos ni apráxicos. Sin embargo, van a formar parte también de la semiología neuropsicológica y por lo tanto de estos grandes síndromes. Y en otros casos, incluso vamos a tener otros tipos de síntomas, otros tipos de trastornos, incluyendo, por ejemplo, los neuropsiquiátricos, ¿no? Como ser las alucinaciones, depresión, otro tipo de trastornos conductuales. Entonces es bueno comprender este concepto de síndromes en el campo de la neurología. Así que sumado más o menos a lo que habíamos hablado la semana pasada, decíamos que nosotros no llegamos a hacer el diagnóstico etiológico y se debe a esto.
porque nosotros solo tenemos una parte de lo que es en realidad la patología neurológica. Nosotros solo estamos analizando ciertos síndromes, ciertos signos, ciertos síntomas, y esto no es toda la enfermedad neurológica, es una parte, es una manifestación. Entonces, es por eso que nosotros debemos hacer una descripción detallada y lo más precisa de estos signos, síntomas, síndromes que nos competen, ¿no? Luego estos ya se integrarán a las diferentes patologías y, bueno, el experto en esas patologías será quien defina la etiología. Entonces, vamos a ver estos grandes síndromes del lóbulo parietal. Tenemos el primero, y es quizás uno de los más conocidos, que es el síndrome de Balint. Renzo Balint fue un médico. A principios del siglo pasado, en 1909, reporta el caso de una paciente. En ese momento él no sabía qué había pasado. No olvidemos que en esas épocas no había tomografía, no había resonadores. Entonces era simple y llanamente el análisis clínico, y el reporte de casos era muy importante y creo que en la actualidad debería seguir siendo importante, como paréntesis, ¿no? Entonces, Renzo Balint reporta a una paciente que tenía dificultades para dirigir la mirada, para ver varios objetos al mismo tiempo, y él dice que tenía algunos problemas atencionales. A la izquierda tenemos unas imágenes y esas son los bocetos, los gráficos que Balint hace después del análisis post-mortem. Su paciente muere en 1906, 3 años antes de que él presente su caso, y él hace el estudio, como les había dicho, post-mortem, y lo que él observa es que esta paciente había tenido una lesión de tipo vascular, un evento cerebrovascular de forma bilateral, y las regiones que están pintadas de un color más oscuro, pues son las regiones en las que él observa que estaban las lesiones. Entonces él reporta en su caso pues 3 principales problemas que tenía la paciente. Él denomina estos problemas de la siguiente manera: parálisis psíquica de la mirada, desorden de la atención espacial y ataxia óptica. Y asocia estos problemas con las lesiones que él encuentra en el estudio post-mortem de su paciente. ¿Por qué este síndrome lleva su nombre? Pues porque hasta ese momento, hasta el reporte que él hace, no se había encontrado algo similar en la literatura. Es decir, él, me imagino que ha investigado, ha buscado y ha visto que no había ninguna explicación para lo que su paciente había presentado, y por lo tanto decide reportarlo y describirlo a detalle. Estos síntomas que Balint reporta van a ser analizados luego por otros médicos, por otros investigadores, y finalmente en 1954 estos 2 autores, que son Gea Ken y Ajuria Guerra, van a proponer que esta agrupación de síntomas característicos se denomine síndrome de Balint. Nada más que ya para 1954 se modifica un poco los planteamientos originales de Balint, y son los que ahora conocemos como síndrome de Balint, que van a ser la apraxia ocular, la ataxia óptica y la simultagnosia. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Pues vamos a ir describiendo. En primer lugar, la apraxia ocular, la apraxia ocular, está bien. Va a ser una alteración en la fijación, en la iniciación de movimientos sacádicos y en la precisión. Estamos hablando del movimiento de los ojos. Entonces, estos pacientes van a tener dificultades para dirigir la mirada
de manera precisa hacia objetivos particulares. Y bueno, se ve también que esto es como si tuvieran una mirada errática, como si estuvieran mirando hacia todo lado, pero no pueden fijar su mirada en un punto específico. El segundo síntoma que forma parte de este síndrome va a ser la ataxia óptica, que en este caso significa la incapacidad para apuntar o agarrar objetos bajo la guía visual de manera correcta. Está muy relacionado, ¿no? Los tres síntomas se correlacionan unos con otros, sin embargo, no son lo mismo. Y finalmente, vamos a tener este síntoma que sería la simultagnosia. La simultagnosia es un tipo de agnosia que ya hemos descrito en la unidad 2. En este caso, la simultagnosia, solo para recordar, sería la incapacidad de percibir dos o más objetos a la vez. Entonces, estos tres síntomas van a formar parte de este síndrome de Valiant. Y este síndrome es uno de los más grandes y más conocidos asociados al lóbulo parietal. Entonces, tenemos la apraxia ocular, la ataxia óptica y la simultagnosia. La apraxia ocular. Aquí tenemos un ejemplo del desempeño de pacientes con síndrome de Valiant y de personas sanas. En la primera imagen, en ese cuadradito donde ven muchos puntos azules, lo que se les ha pedido a las personas es que observen una fotografía. Entonces, mientras las personas observaban una fotografía, los científicos que estaban llevando a cabo esta investigación lo que hacían era, pues, medir y ver cuál era el movimiento de los ojos, el desplazamiento de la mirada, cuáles eran las características de estos movimientos sacádicos. Y lo que han podido observar es que los pacientes sanos podían rastrear, hacer un rastreo, como ustedes ven, en todo el espacio. Es como mirar una fotografía y puedes hacer un rastreo general, ¿no? Puedes ver la imagen, puedes ver los detalles en los 4 cuadrantes. Entonces, ese es el desempeño ocular en los pacientes sanos. En cambio, en los pacientes con síndrome de Valiant, la apraxia ocular se manifestaba de la siguiente manera, ¿no? Como pueden ver en el cuadrito de abajo, puntos, pero muy concentrados en un cuadrante en específico y además muy pobre, ¿no? Entonces tenían mucha dificultad para centrar la mirada, tenían mucha dificultad para hacer este rastreo generalizado y para que estos movimientos sacádicos pues sean secuenciados, sincronizados, y por lo tanto no podían observar la imagen de la misma forma en la que lo hace una persona sana. En los relojes se ha visto lo mismo, ¿no? Los pacientes o las personas sanas sin este síndrome, sin esta afectación, pueden observar de forma directa y precisa las manecillas del reloj cuando se les dice que, por ejemplo, digan la hora, ¿no? Entonces, por favor, mire en el reloj, ubique con la mirada las 7:20, ¿no? Entonces el movimiento de los ojos son esas líneas rojitas y si ustedes se dan cuenta el movimiento está muy dirigido, es muy preciso a las coordenadas que el investigador le está dando. En cambio, en los pacientes con apraxia ocular sucede algo muy caótico, ¿no? Si ustedes ven las líneas rojas, pueden ver que son, por así decirlo, las líneas por las cuales estos pacientes han desplazado la mirada, ¿no? Entonces, ni siquiera llegan al objetivo, hacen un recorrido por números que están más allá, hacen un recorrido grande, ¿no? Estos movimientos oculares no son precisos,
y finalmente no llegan a concretarse en el objetivo. Entonces, ese sería un ejemplo de apraxia ocular, esta incapacidad para realizar estos movimientos oculares automatizados y precisos que nosotros como personas sanas podemos hacer sin ninguna dificultad. En cuanto a la ataxia óptica, habíamos dicho que era la incapacidad de poder hacer el rastreo de objetos en el espacio y poder agarrarlos. Entonces, se ve, por ejemplo, en la imagen que se le muestra una cuchara al paciente y se le pide que la tome. Sin embargo, no puede llegar al objeto de forma directa. Si a nosotros nos piden que agarremos algo, lo haríamos sin ninguna dificultad, pero en este caso, estos pacientes no pueden hacer este rastreo o hacer esta ubicación de los objetos en el espacio. Lo interesante es que solo se da para la modalidad visual. Otros investigadores como Holmes y Horax describen a un paciente que, por ejemplo, cuando tomaba su sopa y le daban su plato para que él agarre con sus manos y le pedían que tome la sopa cerrando los ojos o sin esta guía visual, podía hacer esta actividad sin ningún problema. Entonces, ellos concluyen que en este caso, esta dificultad para ubicar los objetos en el espacio está relacionada directamente con el procesamiento visual y no con la información sensorial de otras modalidades. Entonces, una vez que el paciente dejaba el plato de sopa sobre la mesa y se le pedía que nuevamente continúe comiendo, ahí es cuando comenzaban los problemas, porque es cuando no podía ubicar el plato de sopa en el espacio, ni la cuchara, ni llegar con la cuchara a la sopa, y si llegaba a la sopa, el otro problema era llegar con la cuchara llena de sopa hacia la boca. Entonces, este es un aporte interesante para tomarlo en cuenta, ¿no? Es una ataxia óptica, es esta incapacidad de encontrar y de localizar los objetos en el espacio, pero exclusivamente bajo la guía visual, no bajo la guía de otras modalidades sensoriales. Y bueno, la simultagnosia que, como les dije, ya habíamos visto en la unidad 2, que sería, en este caso, la incapacidad de ver dos o más objetos al mismo tiempo. Si ustedes recuerdan la unidad 2 y el modelo de Fara sobre las agnosias, pues también harán memoria de que Fara hablaba de dos tipos de alteraciones en este caso, ¿no? Una simultagnosia de tipo ventral y una simultagnosia de tipo dorsal. Nuevamente haciendo referencia a estas vías de procesamiento de las cuales ya hemos hablado. En este caso, la simultagnosia del síndrome de Balint estaría directamente asociada con una simultagnosia de tipo dorsal, que quiere decir la alteración de esta vía occipitoparietal por sus características. Entonces, este es el síndrome de Balint. ¿Cuáles son las lesiones que pueden ocasionar un síndrome de Balint? En primer lugar, las lesiones del lóbulo occipital de forma bilateral. Esto es muy importante. Tiene que haber esta afectación bilateral de la corteza occipital. También se menciona que las áreas de asociación visual, como ser el área 19 de Brodmann, por encima, ¿no?, del área de las áreas primarias, del área primaria. La unión parieto-occipital, que está aproximadamente por donde el círculo verde. Tenemos también la porción posterior de la corteza parietal, donde está el círculo celeste, que sería el área 7 de Brodmann, y el giro angular, que está pintadito de color amarillo. Entonces, todas estas regiones, como ustedes pueden ver, es como si fuera la región por donde transcurre toda la vía del donde, que queda afectada, y va a dar lugar a este síndrome. Si ustedes analizan, es una lesión muy extensa. Es casi de toda la parte posterior, ¿no? Occipitoparietal.
y por lo tanto no es común, pero sí es posible que se manifieste. Y como vamos a ver al final, la siguiente clase va a formar parte de patologías degenerativas, de algunas demencias en las que la afectación se va haciendo y va abarcando, perdón, cada vez mucha más corteza cerebral. Entonces, ya les digo, son lesiones extensas, pero no por eso son imposibles, ¿no?, de que suceda. Otro de los grandes síndromes que se dice, ¿no?, síndromes del lóbulo parietal, va a ser el síndrome de Gertzmann. En este caso es descrito por Joseph Gertzmann en 1924 y al igual que en el caso de Balint, pues se encuentra con algunos pacientes y al estudiarlo se da cuenta que en la literatura no había datos que respondan a lo que él estaba observando en sus pacientes. No encajaba, ¿no? Los signos, los síntomas que sus pacientes manifestaban no encajaban con ninguna de las descripciones que había hasta el momento. Así que él decide reportarlo, decide pues analizarlo con detalle. Él encuentra 4 síntomas que se van a agrupar y que tienen que estar presentes sí o sí si hablamos del síndrome de Gertzmann. No puede faltar uno, tienen que estar los 4. ¿Qué es lo que él observa en sus pacientes? En primer lugar, una agnosia digital. ¿A qué le llama agnosia digital? A la incapacidad para reconocer los dedos de las manos, tanto de las manos propias como de las manos de otras personas. No está asociado a hemiplegia o a incapacidad del movimiento de las manos. Simplemente, o bueno, no es simplemente, en este caso es la dificultad, por ejemplo, para reconocer cuál dedo es cuál, ¿no? El paciente no puede nombrar, no podría decir cuál es el pulgar, cuál es el índice, el anular, el meñique. Entonces el paciente no podría hacer este reconocimiento. Si uno le señala el dedo índice y le dice cuál es el nombre de este dedo, no podría hacerlo. Y esto no se debe a falta de conocimiento o de escolaridad. No estamos hablando de que la persona sí sabría o sí podría decirlo, pero por esta agnosia digital se ve incapacitado de hacerlo. Se han hecho estudios donde no se utilizan los dedos, sino se utilizan papelitos donde están escritos los nombres de los dedos y se les pide a las personas que los ordenen, ¿no?, según el orden de los dedos de las manos, pero son incapaces de hacerlo. Y nuevamente les repito, no se debe a un problema de escolaridad o de desconocimiento, ¿no? Eso es algo que hay que distinguir. Si la persona no sabe cómo se llama el dedo, el dedo gordo, al que le dicen dedo gordo, no sabe que se llama pulgar, pues eso es otra cosa. No es una agnosia digital. Después, el otro síntoma que Gertzmann describe es la acalculia. Tal cual su nombre lo indica, va a ser la alteración en la capacidad de realizar operaciones aritméticas, aún las más simples. Entonces, la capacidad numérica, las capacidades de realizar sumas, restas, de comprender los números, de comprender las relaciones entre los números, cuál es mayor, cuál es menor, etcétera, es una función que actualmente sí se conoce, es que está asociada al lóbulo parietal, y en este caso en el síndrome de Gertzmann va a estar presente la acalculia por afectación del lóbulo parietal. El tercer síntoma que Gertzmann describe en sus pacientes va a ser la agrafia pura y que va a ser la incapacidad para la escritura en ausencia de una afasia. Entonces no se trata de problemas de la escritura secundarios a una afasia, sino el paciente comprende bien, puede leer bien, sin embargo, no puede escribir. Y finalmente Gertzmann describe un síntoma que se denomina desorientación derecha-izquierda. No se trata de
de una negligencia, no se trata de una afectación topográfica. Está, más bien en este caso, esta afectación está estrechamente relacionada con la posibilidad de reconocer cuál es tu mano derecha, cuál es tu izquierda, tu pierna derecha, tu pierna izquierda, y está limitada al propio cuerpo. Es decir, si se le pregunta al paciente, por ejemplo, ¿dónde queda el baño? Y hay un baño a la derecha o a la izquierda, es muy posible que no tenga ninguna dificultad para decir, está yendo directo hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cuando se le pide que nos muestre cuál es la mano derecha o cuál es la mano izquierda, es donde no pueden identificar cuál es cuál. La topografía lesional, las regiones afectadas en este caso, para dar lugar al síndrome de Gerstmann, van a ser las siguientes. En primer lugar, va a haber una lesión del lóbulo parietal inferior del hemisferio dominante, que generalmente es el hemisferio izquierdo. Va a quedar afectado el giro angular y las estructuras adyacentes a este giro. Y también va a quedar afectado pues esta unión parieto-temporo-occipital. Se han descrito casos en los que el síndrome de Gerstmann se presenta por lesiones del hemisferio derecho. Pero en estos casos hay que tomar en cuenta una cosa. Hay pacientes y hay personas cuyo hemisferio dominante es el hemisferio derecho. Son raros los casos, pero los hay. Así que cuando nos dicen que un síndrome de Gerstmann por lesión del hemisferio derecho, tendríamos que considerar que tal vez en esta persona el hemisferio dominante es el hemisferio derecho. Entonces, es algo a tomarlo, es un dato a tomar en cuenta, sobre todo para determinados procedimientos como cirugías o cosas así, donde se trata de determinar cuál es el hemisferio dominante para no causar tal vez lesiones o afectación en ese hemisferio, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos casos. Bueno, tenemos otro síndrome que es denominado Anton, y el síndrome de Anton va tal vez ser más o parecer más sencillo en relación a los otros dos. Y bueno, está conformado por los siguientes síntomas. En primer lugar, va a haber una ausencia de visión o pérdida de la visión. Vamos a tener lo que se denomina nosognosia y confabulación. Por ausencia de visión nos referimos a una ceguera cortical. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? El paciente pierde la visión, no puede ver absolutamente nada, pero no se debe a una afectación periférica. Es decir, los ojos están bien, los nervios ópticos están bien, todo está bien excepto cuando llegamos a la corteza occipital. Entonces es en esta región B1 donde la lesión va a ocasionar la pérdida, en este caso, de la visión. Y por eso se denomina ceguera cortical. Tenemos la anosognosia. Habíamos mencionado también algo de la anosognosia cuando habíamos hablado de las agnosias. Y nos habíamos referido a que era la incapacidad para reconocer un déficit o era la negación del mismo. Entonces, estos pacientes, podríamos decir, no sufren por lo que les está pasando, porque de hecho no son conscientes del déficit, del trastorno, de la alteración que tienen. Y confabulación. La confabulación en este caso consiste en dar explicaciones para justificar sus errores. Me ha tocado ver un caso de síndrome de Anton. Son muy raros, pero sí pude ver uno y el examinador, el neurólogo le decía, ¿puede decirme por favor qué es lo que le estoy mostrando en este momento? El paciente decía, sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, el objeto estaba frente a él y no había cuando empiece a describir qué era lo que estaba, ¿no? Frente a él era un bolígrafo, ¿no? Y el examinador le decía, bueno, adelante, ¿no? Y entonces el paciente empezaba a confabular y decía, pero ¿por qué me han apagado la luz? ¿Por qué son así, no?
Son malos ustedes, me apagan la luz y me piden que vea cosas en la oscuridad. Y no puedo ver, en este momento con la luz apagada, no puedo ver lo que usted dice que me está mostrando. Entonces, ese es, por ejemplo, es una forma de confabular, de explicar, de justificar su incapacidad. No hay esta conciencia de decir, sí, no veo lo que usted está poniendo enfrente de mi cara, ¿no? Así que es un síndrome muy interesante. Sí, raro, no es algo cotidiano, pero puede darse. En cuanto a la topografía lesional de este síndrome, en la actualidad todavía se desconoce el mecanismo por el cual no solo se pierde la visión, sino se pierde la conciencia de la visión. Así que no se tienen sustratos neuroanatómicos precisos hasta ahora, en pleno siglo XXI. Pero hay muchas investigaciones que van a dar luces y pautas de lo que sucede en este síndrome. En primer lugar, se sabe que se da por lesiones occipitales, ¿no? Una lesión occipital bilateral. Y habían planteado ciertas hipótesis que indicaban que esta región de la corteza occipital tiene alguna función con la conciencia de la visión, pero como sabemos, las funciones de conciencia de nuestro propio cuerpo o de conciencia del espacio, de lo que nos rodea, etcétera, está asociada más a las regiones parietales y también frontales. Entonces, estudios posteriores lo que han planteado a través de diferentes estudios y experimentos que se han hecho es que no solo está afectada la corteza visual primaria, sino la corteza visual extraestriada, que es la corteza visual secundaria, tanto dorsal como ventral a la corteza primaria, el área parietal inferior, conexiones parietofrontales y también el área prefrontal. Bueno, solo para recordar, ahí tenemos la corteza visual primaria y la corteza extraestriada, que serían las de asociación, ¿no? Áreas 18, 19. Y ya les digo, al parecer, para dar lugar a este síndrome hay una afectación no solo de estas regiones, sino de pues sus conexiones, incluso con el área prefrontal. No nos olvidemos, como habíamos dicho al inicio, estamos en la época de estos modelos de conectividad funcional. Tal vez no se conoce cómo, pero sí se sabe que existe una conexión entonces entre una región occipital y la corteza prefrontal que va a permitir que la persona, que cada uno de nosotros seamos conscientes de las percepciones que tenemos, ¿no? Cuando no vemos algo o estamos con los ojos cerrados, somos conscientes de que nuestros ojos están cerrados o están tapados y no vemos nada, ¿no? Pero en estos pacientes, como ya les había mencionado hace un momento, no hay esta conciencia de la pérdida de la visión, sino empiezan a confabular. Hemos mencionado los síndromes del lóbulo parietal, los más representativos, los más importantes. En el texto tienen un par de síndromes más, que son el de Riddoch y el de la mano alienígena, que tienen sus características también particulares y vamos a estar viendo en el contexto de las neuropatologías. Cuando hablamos de neuropatologías, tenemos que nuevamente, les recalco, comprender que no estamos hablando de síndromes neuropsicológicos. Esa es una diferencia que es importante tenerla en cuenta. Cuando decimos afasia, no estamos hablando de una enfermedad neurológica, es decir, la afasia no es una enfermedad neurológica, no es una neuropatología, es un síndrome que va a formar parte de alguna patología neurológica. Llámese este accidente cerebrovascular, demencia, traumatismo de cráneo, cosas así. Entonces, estamos llegando ya a la parte final del módulo y por lo tanto necesitamos integrar los conceptos que habíamos visto desde el comienzo realmente en un contexto
de la neurología, ¿no? En el contexto de la neurología, porque generalmente la neuropsicología se aplica en este contexto. Así que es por eso importante tener en cuenta estas diferencias. Bueno, entonces, las enfermedades o lesiones que van a afectar al sistema nervioso pueden ser, como les había dicho, muchísimas, de diferentes tipos, clases. Hay patologías de las que se sabe muy poco, de las que se sabe muchísimo, y son realmente una cantidad enorme de patologías. En relación a lo que nosotros hemos visto, ¿no? Con relación a todos estos síndromes del lóbulo parietal, lo que serían las agnosias, lo que serían las apraxias, absolutamente todo lo que hemos visto en estas unidades, van a haber ciertas patologías que son las más recurrentes, ¿no? Es más posible encontrar una agnosia o una apraxia en, por ejemplo, un tipo particular de demencia, ¿no? Y así será para las diferentes patologías neurológicas. Entonces, vamos a ver algunas, vamos a mencionar algunas de estas neuropatologías y en las cuales es frecuente o es posible que se puedan observar agnosias, apraxias o estos grandes síndromes del lóbulo parietal. Tenemos, por ejemplo, los eventos cerebrovasculares, sean de tipo isquémico o hemorrágico. Es muy posible, dependiendo de la región que quede afectada, que vayamos a observar estos síndromes, como les decía, apraxias, agnosias, etcétera. Entonces, generalmente se da por eventos cerebrovasculares en regiones posteriores, ¿no? En territorio de la arteria cerebral media, territorio de la arteria cerebral posterior, que están directamente relacionados con la corteza parieto-occipital, occipitotemporal. Entonces, esta es una etiología posible. Tenemos otro tipo de patología que también corresponde al campo de las patologías vasculares, neurovasculares, y que son los aneurismas, que también se describen como causantes de algunos de los síndromes que hemos visto. Un aneurisma va a ser como ustedes pueden ver en la imagen, ese globito que está por encima de la arteria, que sí, representa el ensanchamiento anormal de las arterias cerebrales. Esto viene desde el nacimiento. Muchas personas pueden llegar a morir no por esto, sino por otras causas y jamás enterarse que han tenido un aneurisma. O puede llegar a reventar en algún momento y es ahí cuando se produce un problema. Entonces, cuando este aneurisma se rompe, es cuando va a producir síntomas de todo tipo, ¿no? Neurológicos, neurocognitivos. Y es otra causa también, dependiendo de la ubicación del aneurisma, del tamaño del aneurisma, es otra causa probable para que nosotros podamos observar estos trastornos agnósicos, apráxicos y síndromes parietales. Cuando el aneurisma es muy grande, el paciente puede llegar a fallecer. Ya les digo, el grado de afectación es variable. Desde aquellos que pueden permanecer, entre comillas, asintomáticos o con síntomas cognitivos muy leves, muy finos, muy sutiles, hasta aquellos que realmente tienen una semiología muy aparatosa. Después, otra causa importante, otra etiología, van a ser los traumatismos craneoencefálicos. Estos pueden ser abiertos o cerrados. Generalmente los cerrados son los que observamos con mayor frecuencia. Y no solo es por un golpe en la cabeza, va a ser por efectos de aceleración y desaceleración
el clásico ejemplo, ¿no? Cuando el auto frena de golpe o cuando el auto en el que la persona está tiene un choque, entonces se da precisamente este efecto de aceleración-desaceleración y es lo que va a ocasionar estas lesiones de golpe, de contragolpe, pero no solo a nivel cortical. Vamos a tener daño y lesión de la sustancia blanca, los axones, estas fibras axonales, por este movimiento precisamente de aceleración y desaceleración, van a quedar muy afectados, ¿no? Y dependiendo de la fuerza del impacto, estos axones van a quedar, en palabras sencillas, rotos, ¿no? Se denomina cizallamiento axonal. Entonces, esto también, aunque no parezca, pues va a afectar a la conectividad, a toda esta, a este gran sistema que funciona, ya hemos visto, de una manera integral, a la conectividad que hay entre diferentes regiones. Entonces, los traumas craneoencefálicos, dependiendo de cómo han sido, de la gravedad, de la fuerza que se haya aplicado, van a pues ocasionar en mayor o en menor medida alteraciones no solo apráxicas, agnósticas, sino de otro tipo. Tenemos también lo que se denominan neuroinfecciones. Van a ser infecciones que van a afectar al sistema nervioso, en este caso central, es lo que nos interesa, ¿no? La afectación del encéfalo, afectación de la médula, a nosotros principalmente la afectación del encéfalo. Y pues estas neuroinfecciones van a tener múltiples causas, pueden ser por agentes virales, agentes bacterianos o agentes micóticos, ¿no? Como ser los hongos. Así que hay una gran cantidad de infecciones que pueden afectar el funcionamiento del encéfalo y que nos van a dar semiología neurológica, neuropsicológica, dependiendo, ¿no?, del tipo de infección. Otra etiología frecuente, otra patología frecuente, según su ubicación, obviamente, que nos puede dar síndromes parietales, trastornos apráxicos o agnósticos, van a ser los tumores. Entonces, estos tumores, estas masas, estas células que se han multiplicado de manera anómala y que forman masas en el encéfalo van a provocar ese efecto de inflamación, de desplazamiento del tejido cerebral y por lo tanto van a tener efectos también en la cognición a nivel neurológico. Entonces, es otra causa probable. Y algo que nos va a llamar la atención y en lo que nos vamos a enfocar van a ser las causas neurodegenerativas. Los procesos neurodegenerativos van a ser muchísimos. Los más conocidos, pues, son los procesos demenciales, ¿no? Las demencias. Sin embargo, no son los únicos. Es decir, una enfermedad neurodegenerativa no es sinónimo de demencia. Una enfermedad neurodegenerativa puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, que en su inicio no son demencias, ¿no? En su inicio son alteraciones o son trastornos principalmente motores. Así que a tomar en cuenta, ¿no? Estas enfermedades neurodegenerativas van a ser muchas y dentro de estas pues están las demencias. Ahora, si nosotros fuéramos a describir todos estos síndromes, todos estos trastornos de las agnosias y apraxias en cada una de las patologías, pues necesitaríamos otro módulo más. Es realmente muy amplio el campo, pero nos vamos a enfocar en un punto tal vez de mayor interés, que son las demencias. ¿Por qué? Porque en primer lugar muchos trabajan con adultos mayores, ¿no? Con personas en las que se puede observar estos procesos degenerativos que corresponden a las demencias. Y por otro lado, no digo que son los más comunes, pero es mucho más fácil
o en cuestión numérica, es mucho más probable que nos encontremos con una persona que tiene demencia que con una persona que, digamos, tiene una neuroinfección por, no sé, de tipo viral, una encefalitis o una toxoplasmosis, ¿no? Que es una infección por hongos. Entonces, en cuanto a la frecuencia de las personas con las que vamos a trabajar, es más posible que nos vayamos a encontrar con adultos mayores y por lo tanto con estos procesos degenerativos que corresponden a este grupo, ¿no? A las demencias. Así que nos vamos a enfocar la próxima clase en describir estas tres. En primer lugar, vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. No sé si ya han llevado o van a llevar, pero estoy segura que en algún momento han de ver qué es esta enfermedad y demás. No vamos a ahondar en ese aspecto, sino nos vamos a enfocar específicamente en estos síndromes parietales, en las agnosias y en las apraxias que pueden manifestarse en la enfermedad de Alzheimer. Y dos tipos de demencias mucho más interesantes a mi criterio, que serían la atrofia cortical posterior y la demencia con cuerpos de Lewy. Entonces, en alguna clase habíamos mencionado que la atrofia cortical posterior es la variante posterior de la enfermedad de Alzheimer. Se denomina también Alzheimer atípico. ¿Por qué? Porque si bien su manifestación es diferente, su manifestación clínica es diferente, por así decirlo, su origen genético está muy relacionado con la enfermedad de Alzheimer, nada más que por alguna razón los genes se mutan de otra manera y nos dan como resultado una manifestación clínica distinta, pero en su origen parten del mismo punto. Entonces tenemos esta atrofia cortical posterior o Alzheimer atípico que va a comenzar con una degeneración o con un deterioro, como su nombre lo dice, de la corteza posterior, que sería parietal, occipital y parte del temporal, sin afectar la memoria, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Alzheimer típico. Entonces, no digo que no afecta la memoria en algún momento sí llega a afectar, pero no es el síntoma inicial. Entonces vamos a ver la atrofia cortical posterior y por lo tanto es donde más claramente se va a observar precisamente todos los síndromes y signos y síntomas de los cuales hemos venido hablando. Y otra demencia que se denomina con cuerpos de Lewy es la segunda más común después de la enfermedad de Alzheimer y también pues está relacionada con afectación, con degeneración de la corteza posterior. Tiene sus diferencias con la atrofia cortical posterior, tiene sus propias características clínicas, genéticas, semiológicas. Entonces, se va a manifestar de una manera distinta, pero igual vamos a ver, por ejemplo, un síndrome de Wallin, un síndrome de Gertzmann y otro tipo de diagnosias y apraxias también. Así que nos vamos a enfocar en estas tres la siguiente clase y paralelamente vamos a ir hablando y mencionando algunos aspectos relevantes en la evaluación de en estos casos. Como les dije, esto corresponde ya a la siguiente clase. No sé si hasta este punto, sobre lo que hemos hablado en esta sesión, tienen alguna duda, alguna consulta. Bueno, respecto al trabajo final, no sé si tienes alguna duda en específico sobre algún punto que no haya quedado claro en cuanto a los lineamientos. Bueno, de forma general se les ha pedido que realicen un ensayo bajo el formato APA para este tipo de trabajos. Se les ha pedido mínimo 5 páginas. Y como es a doble espacio, básicamente se hacen 5, es como 2,5, máximo 3. Entonces, considero que es una extensión razonable para un ensayo. En cuanto al tema, como se ha mencionado en los lineamientos, es libre. Ustedes lo pueden elegir, obviamente con relación a lo que hemos visto en
en el módulo. Entonces, no es la descripción de un caso clínico, a menos que en base a este caso tú puedas hacer algún tipo de análisis o de reflexión, como lo que generalmente se realiza en un ensayo académico, ¿no? Entonces, ya les digo, no es poner un caso o copiar y pegar de algún tema, sino es algo que yo supongo y espero que ustedes elaboren, que ustedes describan en sus propias palabras, obviamente con los fundamentos bibliográficos, científicos necesarios, ¿no? El tema, ya les digo, es libre, puede ser sobre algún tipo de agnosia, puede ser sobre, no sé, la pérdida de la visión a color o la pérdida de, no sé, el reconocimiento de rostros, cómo impacta en la vida de la persona. No tengo idea. Hay creo que muchas opciones, desde temas que pueden rescatar de la unidad 1, no sé, la transducción sensorial, hacer un ensayo sobre lo que es la transducción sensorial. A mí me parecería fantástico analizar cómo estos estímulos externos se convierten en impulsos nerviosos, no sé. Solo les pido que, o bueno, más que pedirles, es una recomendación, ¿no? Agarrar un tema en particular específico y describirlo, desarrollarlo, ¿no? Si agarran varios temas, creo que no va a ser productivo y pues tampoco va a salir algo muy claro, creo yo. Depende de la habilidad que tenga cada uno de ustedes para, bueno, para hacer este tipo de trabajos. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta. Perfecto. Me alegro mucho que esté claro. Porque cuando no hay preguntas son dos cosas, o no se ha entendido nada o se ha entendido relativamente todo bien. De todas maneras, saben que siempre estoy dispuesta a contestar sus preguntas. Si es que tal vez en este momento no surgen las dudas, surgen posteriormente. Pueden realizar sus consultas la siguiente clase o me pueden mandar un correo. No hay ningún problema. Lo que importa es que ustedes se vayan con las ideas claras al siguiente módulo y obviamente de la maestría, ¿no? Ya, si vamos a ver algún test en el módulo, no, yo no les voy a enseñar a manejar test, pero sí vamos a ver la siguiente clase y en la clase práctica o en la clase presencial del viernes, las formas de evaluación, ¿no? Una en particular, porque no nos alcanzaría el tiempo para, pues, para aprender todas. Sí se les va a facilitar tal vez una, bueno, no sé si en formato de lista, todavía eso estoy viendo, las pruebas que pueden servir para evaluar agnosias y apraxias. Y como habíamos mencionado en alguna clase pasada, lastimosamente no contamos con muchas pruebas para evaluar estos aspectos en nuestro medio y menos estandarizadas en nuestra población. Y por otra parte, este tema de agnosias y apraxias es tal vez uno de los campos en los que menos consenso hay a nivel mundial. Por lo tanto, las evaluaciones que se realizan hay de todo tipo. Realmente hay todo tipo de evaluaciones, hay todo tipo de pruebas. Así que, pues voy a mostrarles o voy a tratar de mostrarles aquellas que son las más, digamos, las más representativas. Ya les digo, lastimosamente no las tenemos a disposición. Vamos a ver si la parte de evaluación clínica, de cómo se evalúa esto. Y bueno, voy a tratar de facilitarles de la mejor manera posible esa parte de evaluación. Pero test como tal, la verdad es que no. O sea, porque les soy honesta, yo tampoco cuento con estos tests así. Ya les digo, en nuestro medio no hay. Sí hay una batería que se las voy a facilitar y en base a la cual vamos a hacer nuestra práctica también el día sábado. Los test sería bueno que también los pidan, me imagino, no estoy segura si han llevado o van a llevar, un módulo de evaluación neuropsicológica, entonces sería bueno que ahí también puedan
profundizar más sobre los tests. Si no hay otra consulta, entonces nos estamos reencontrando el día jueves. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos vemos o nos reencontramos el jueves.